Gracias a Dios porque nos ha dado un día más de vida. Gracias porque nos ha traído también hasta este lugar. Dios bendiga a nuestra hermana Jessica y a sus 18 años. Muchas bendiciones para su vida y su familia. Hermanos, según llega el tiempo de la meditación, yo le pido que los pongamos en pie y que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, versículo 44. Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 44. El tema de esta mañana es: ¿estás preparado? ¿Estás preparado? Cuando lo tengan, hermanos, me da un fuerte amén. Damos lectura a la palabra de Dios. ¿Tenemos todos, hermanos? Amén. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos pensáis. Una vez más, mis hermanos, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos pensáis. Amén. Cerramos nuestros ojos y oramos a Dios. Le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, bendito y amado Dios, en esta mañana le damos la gloria y la honra a usted por su grande amor y por su grande misericordia. Y ahora le pedimos, Dios Padre, que en esta mañana venga usted hablándonos y edificándonos, Señor. Que sea su Santo Espíritu que tome el control de mi vida, que sea Él quien ministre en nuestras vidas, que yo no sea un obstáculo, más sea una herramienta suya, para que todos juntos con mis hermanos podamos ser edificados con su palabra, y que sea usted guiándonos por medio de su Espíritu Santo, y que ponga nuestros corazones a disposición suya, para que podamos entender su palabra en esta mañana, Señor, y ayúdanos a que nosotros no solamente la escuchemos, sino que también la pongamos en práctica en nuestra vida, Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús también le pedimos por estas peticiones que mis hermanos han traído, Dios. Usted conoce cada una de ellas, Padre Santo. Yo sé que usted tiene el poder suficiente para contestar a cada una de ellas, Padre Santo. Por ello yo le suplico en esta mañana, Dios, que atienda a cada clamor, bendito Dios, que responda a cada una de las peticiones de mis hermanos, Dios. En el nombre de Jesús se lo suplicamos, Padre Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. ¿Estás preparado? Es el tema de esta mañana, hermanos. Hermanos, creo que todos los que estamos aquí en este lugar, creo que ninguno de nosotros ignoramos que la venida del Señor Jesucristo está pronto. Amén. Es lo que usted y yo estamos esperando. Por ello es el motivo por el cual venimos a este lugar. Sí, porque estamos a la espera de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Sí? Y la Biblia, hermanos, cada vez que nos habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo, también nos exhorta y nos dice que debemos de estar preparados en todo tiempo, en todo momento. Por ello, hermanos, es importante de que estemos preparados. Y ya escuchamos, hermanos, las palabras de nuestro hermano. Dios quiere que nosotros estemos preparados. Y por lo tanto, hermano, esto no lo debemos de dejar ir, no lo debemos de ignorar, no lo debemos de omitir, sino que hay que darle la debida importancia. Y es sumamente importante de que usted y yo debemos de estar preparados en todo tiempo. Porque en la vida secular, hermanos, ¿cómo usted y yo nos preparamos para ver a una persona importante? Yo creo que cuando tenemos que ver a una persona importante, hermanos, lo que hacemos es ponernos nuestra mejor vestidura, nos perfumamos, lustramos los zapatos, hacemos lo posible por vernos bien para ese encuentro. Pero, hermano, así como lo hacemos en nuestra vida secular para ver a una persona importante, la Biblia nos dice que usted y yo estamos esperando un evento muy especial, un evento muy importante, el cual es, hermanos, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén, así es. Entonces, si nos preparamos en nuestra vida secular para ver a una persona importante, mucho más importante es que usted y yo estemos preparados
para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque es lo que usted y yo esperamos, hermano. Señor, Por eso es que Dios. estamos en este lugar y nosotros hemos creído en un Dios fiel, en un Dios verdadero, en un Dios que cumple su promesa. Así es. Y Cristo Jesús ha prometido volver por su iglesia, hermanos. Por ello debemos de estar preparados en todo tiempo, ¿sí? Así de importante es, hermano, que usted y yo nos preparemos. Cristo nos dice en su palabra, hermanos, en la palabra de Dios nos dice de que donde estemos reunidos, 2 o más personas, ahí está Él. Así es. Por ello, cada vez que vengamos a la iglesia, vengamos con nuestros corazones dispuestos, hermanos, porque venimos, hermanos, a encontrarnos con Dios. Amén. Porque la presencia de Dios está aquí, ¿sí? Así de importante, hermanos, que vengamos dispuestos a entregarnos totalmente a Él. Que nada nos distraiga, que nada quite esa comunión con Él. Porque muchas veces, hermanos, hay personas en las iglesias, pero están pensando en otras cosas, ¿sí? Están concentradas en otras cosas, en las cosas del mundo, ¿sí? Muchas veces. Pero usted y yo, cada vez que vengamos a la iglesia, vengamos con nuestros corazones dispuestos a entregarnos a Él totalmente, ¿sí? Porque es el tiempo que usted y yo hemos elegido para venir a adorarle, a alabar a Dios. Así es, ¿Sí? Ese es Señor. el motivo por el cual venimos. No hay otro motivo por el cual estemos aquí, sino que alabar, adorar a nuestro Dios y darle la gloria. Amén. Por ello, hermanos, ¿cómo es que usted y yo podemos estar preparados? ¿Cómo es que nos debemos de preparar? Debemos de estar atentos, hermanos, a la espera de la venida del Señor Jesucristo, ¿sí? El Señor nos invita en su palabra siempre y nos dice que Él viene pronto, pero también nos dice que debemos de estar atentos esperando su venida. En Lucas, en el capítulo 21, hermanos, versículos 29 y 31, nos dice algo muy importante. Lucas 21, 29 y 31 nos dice: también les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Aquí, hermano, la higuera, sabemos que la higuera sigue ciclos de crecimiento exactos relacionados con las estaciones del año. Cuando la higuera comienza a brotar las hojas, hermano, significa que ya se acerca el verano. Y esto, hermano, Cristo Jesús está haciendo como leo una metáfora, una parábola, ¿sí? Con respecto al pueblo de Israel, ¿sí? Muchos, teólogos, comentaristas dicen de que la higuera y Dios la compara con el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué significa esto, hermano? Que usted y yo debemos de estar atentos a los eventos del pueblo de Israel. Sabemos que el pueblo de Israel es como un reloj para nosotros. Todo lo que a Él le acontezca a nosotros es importante. Y sabemos, hermano, que usted y yo estamos esperando una señal con respecto al pueblo de Israel. Y es el levantamiento del tercer templo. Entonces, hermano, cuando eso acontezca, quiere decir, hermanos, que las hojas están brotando. Y significa, hermano, que la venida de nuestro Señor Jesucristo se aproxima, ¿sí? Por lo tanto, hermanos, usted y yo debemos de estar atentos a estos eventos. Debemos estar atentos a los eventos que acontezcan al pueblo de Israel. Por ello, hermano, así debemos de estar atentos, así como nos dice la palabra de Dios. Atentos, dice que cuando ya la higuera comienza a brotar sus hojas, el verano ya se aproxima. Y esa es una metáfora, hermanos, cuando veamos de que en el pueblo de Israel, hermanos, se dé la orden de la construcción del tercer templo. Entonces significa que usted y yo ya debemos de estar preparados. Gloria a Dios. Sí, que usted y yo debemos de estar preparados. Señor. No debemos de esperar a que el tiempo se aproxime, sino que desde ya usted y yo debemos de estar preparados y esperando la venida del Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Sí? También, hermanos, porque es importante que ya debemos estar preparados. Porque usted y yo no sabemos cuándo va a ser la venida del Señor Jesucristo. Pedro nos dice algo muy importante en segunda de Pedro, en el capítulo 3, versículos 10 al 14. Y nos dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay
serán quemados. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia sea hallados por él sin manchas, irreprensibles y en paz. Aquí el apóstol Pedro, hermano, nos está hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo. Recordemos que la segunda venida del Señor Jesucristo viene en dos eventos. Sí. Primero viene el arrebatamiento, Él viene por su iglesia. Así es. Y Él llega hasta las nubes. Amén. Ahí se queda. Amén. Y su segundo evento es cuando viene en su segunda venida, hermanos. Él ya postra sus pies en la tierra. Y ahí se acontecerán todas estas cosas que Pedro nos habla aquí en su segunda carta. Por ello, hermanos, pero lo importante es también que aquí nos recalca y nos dice que Él vendrá como el ladrón en la noche. Usted y yo no sabemos en qué momento y qué día va a venir, ¿sí? Por lo tanto, es importante de que usted y yo debemos de estar preparados, Así es. ¿sí? Debemos de estar preparados a la venida del Señor. No debemos de confiarnos, hermanos, de que Dios está tardando, ¿sí? Nos decía, la hermana decía de que Dios a lo mejor se está tardando porque Él quiere que vengan más personas a recibir su salvación. Y de hecho así es, hermanos. Nosotros creemos de que Dios no es que esté tardando, sino que Él está esperando que muchas personas vengan más y que reciban de su salvación. Porque el objetivo de Dios es salvar a todo el mundo, ¿sí? Así es. Pero no, lastimosamente no todo el mundo va a aceptar la salvación. Pero lo cierto es, hermanos, de que Cristo viene pronto. Amén. Él viene pronto y usted y yo debemos de estar preparados para ese evento. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, debemos de estar atentos a la venida del Señor Jesucristo. Pero también, hermanos, debemos de estar alertas y velando por su venida. En Mateo, hermanos, en el capítulo 24, versículo 37 al 34, vamos a leer. Mateo 24, 37, 44. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca. No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos pensáis. Aleluya. Gloria a Dios. Jesús aquí nos quiso decir que su venida será como en los días del año. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Recordemos que en aquel tiempo la gente estaba en sus quehaceres, ¿sí? Estaba comiendo, bebiendo, casándose, dándose casamiento, ¿sí? Eso quiere decir que la venida de nuestro Señor Jesucristo será repentinamente. Usted y yo vamos a estar haciendo las cosas lo normal, todo lo normal. Vamos a ir a trabajar, los que estudian van a ir a estudiar, las mujeres van a estar en sus quehaceres, todos vamos a estar haciendo lo que hacemos diariamente. Será quizás como un día cotidiano, un día normal, ¿sí? En esas cosas que nos ocupamos, en cualquier momento Cristo va a venir, ¿sí? La venida de nuestro Señor Jesucristo va a venir en el menos tiempo que vamos a esperar, ¿sí? Por ello, hermanos, usted y yo no nos debemos de confiar. La palabra de Dios nos decía de que en aquel tiempo fueron advertidas las personas,
pero ellos no entendieron y no hicieron caso. Y cuando vino el diluvio los sorprendió porque vino repentinamente, ¿sí? Entonces vino el juicio y ya saben que todas esas personas perecieron, murieron, porque no entendieron. Y entonces eso va a pasar, hermanos, en el mundo cuando venga Cristo Jesús en su segunda venida. Porque el Evangelio se predica, hermanos, se les habla de Cristo Jesús, se les dice que acepten a Cristo Jesús para que reciban la salvación. Pero muchas personas no entienden, no quieren aceptar a Cristo Jesús. Y entonces vendrá Cristo Jesús y los va a sorprender, ¿sí? Vendrá juicios para el mundo, ¿sí? Pero también, hermanos, no solamente el inconverso será sorprendido, sino que también muchos cristianos serán sorprendidos ante la venida del Señor Jesucristo. Amén, ¿Por aleluya. qué? Porque se confían, porque no obedecen a la palabra de Dios, Amén. porque no hacen la voluntad de Dios. Señor. Dios en su palabra nos dice muchas cosas, y sobre todo que nos dice es que Él quiere obediencia, Amén. Él quiere fidelidad, Amén. Él quiere que hagamos su voluntad. Amén. Pero muchos cristianos no lo hacen. Así es. Por Señor. eso, hermanos, Ayúdanos, cuando venga Padre. Cristo Jesús los va a sorprender. Así es. Lastimosamente los va a sorprender, ¿sí? Y es muy preocupante, hermanos, de que la Biblia nos dice, cada vez que la leemos, la Biblia nos dice que Cristo Jesús viene pronto, pero nosotros omitimos eso. ¿Por qué? Porque ha pasado tanto tiempo atrás y aún no ha venido. Sí, nos confiamos de que Él va a tardar más tiempo y por eso decimos, yo voy a ir a trabajar tranquilamente, me voy a ocupar en esto, me voy a ocupar en el estudio, en el trabajo y tantas cosas que hacemos, pero el problema es, hermanos, que nos desconectamos de Dios. Así es. Perdemos esa comunión con el Señor. Aleluya, Padre. ¿Sí? Pero decimos, pero yo vengo a la iglesia, yo me congrego. Pero omitimos ese evento, hermanos, olvidamos ese evento de que Cristo viene pronto. Aleluya. Y usted y yo debemos de estar preparados. Amén. ¿Sí? Debemos de estar preparados, hermanos. Señor. Y eso no lo debemos olvidar en ningún momento de nuestra vida espiritual. Claro. ¿Sí? No lo olvidemos porque Cristo viene pronto. Señor. No nos confiemos haciendo las cosas que hacemos diariamente. Él va a venir en cualquier momento. Aleluya. Él va a venir en cualquier momento. Gloria a Dios. Y usted y yo debemos de estar preparados. Así es. Démosle la debida importancia a eso. Porque si Cristo Jesús ha prometido volver, Él va a venir. Amén. Y va a venir, como nos dice la palabra de Dios, en el tiempo menos esperado. Porque si supiésemos cuándo va a venir, nosotros somos tan, como digo, tan desconsiderados que vamos a esperar hasta el último momento para ponernos a cuentas con Dios. Por eso que la palabra de Dios, por eso que Dios no nos dice en qué tiempo va a venir. Así es. Porque Él quiere, hermano, que usted y yo estemos preparados. Él quiere que estemos, que seamos fieles a Él, que vivamos en obediencia, que hagamos lo que a Él le agrada. Por ello, hermanos, la palabra de Dios no nos dice cuándo Él va a venir. Por ello, usted y yo debemos de estar preparados, hermanos. Y Juan nos dice algo muy importante. Juan, en primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 28, nos dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Aleluya. Imagínense, hermano, qué palabra más hermosa, tan importante. Y nos dice: ahora, hijitos, permaneced en Él. Amén. Que permanezcamos en Él, hermanos. Pero usted y yo, haciendo las cosas cotidianas, diarias de todos los días, nos desconectamos del Señor. Nos olvidamos de que debemos de estar en comunión con Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Somos tan responsables en nuestros quehaceres, en el trabajo, en el estudio, hermanos, que nos olvidamos de que debemos de tener una comunión íntima con Dios. Así es. ¿Sí? Somos tan responsables en las cosas que hacemos todos los días, pero no somos responsables con Dios, hermano. No somos responsables con Dios. ¿Por qué? Porque nos preocupamos más por las cosas de este mundo, Sí. que por llevar una vida espiritual bien, como Aleluya. Dios nos manda que Gloria a la Dios. llevemos. ¿Sí? Por ello, hermanos, porque hasta el día de hoy somos responsables en los trabajos, es necesario serlo, ¿sí? Sí, pero le damos más importancia a eso que a nuestra vida espiritual. Sabemos que la palabra de Dios nos dice permanecer en Él. ¿Qué significa permanecer en Él? Significa, hermano, que usted y yo debemos
estar en comunión siempre con Dios. Así es. ¿Sí? Muchas veces decimos, el trabajo me consume tanto tiempo, el estudio me consume tanto tiempo, los quehaceres de la casa me consumen tanto tiempo, que yo no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para congregarme. ¡Ay, santo! ¿Sí? Pero muchas veces, hermano, el cristiano sí tiene tiempo, Ajá. sí tiene tiempo. Así es. Porque yo creo que todo el día podemos hacer tiempo, aunque sea Aleluya. 5 minutos para leer la palabra de Dios, Gloria a Dios. aunque sea 5 minutos para tener una intimidad con Dios. Yo Amén. creo que sí lo tenemos. Sí. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que hacemos, hermanos, en el tiempo libre que tenemos? Prefiero revisar las redes sociales Ay, en vez de ir a orar con Dios, Aleluya. en vez de leer la palabra de Dios. Háblame, Padre. Tengo 5 minutos, esos 5 minutos los voy a aprovechar, pero en las redes sociales, Ay, santo. no con Dios. Jesús. Cuando es con Dios que usted y yo debemos de aprovechar el Así tiempo. es, cierto. ¿Sí? Usted y yo debemos de aprovechar el tiempo con Dios. Tengo 5 minutos libres en el tiempo de comida, cuando me levanto, cuando me voy a acostar. En todo tiempo, hermano, yo debo de aprovechar y ver esa oportunidad de tener comunión con nuestro Dios. Gloria a Dios. ¿Sí? Yo necesito orar. Yo necesito leer la palabra de Dios. Eso es permanecer en Él. ¿Para qué debemos de permanecer en Él? Como dice Juan, para que cuando Él se manifieste tengamos confianza. ¿Sí? Porque si permanecemos en Dios, usted y yo sabemos de que nos vamos a poder ir con nuestro Señor Amén, Jesucristo. así es. Eso es tener confianza. Sí, Señor. Pero ¿qué pasa ahora si usted le pregunta, si viene Cristo hoy, ¿se va a ir con Cristo? Ay, santo. Nos quedamos Aleluya. callados, hermano. Ay, Jesús. Nos quedamos callados y pensando, ¿será que me voy a poder ir? ¿Por qué? Porque bien sabemos cómo llevamos nuestra vida Así es, espiritual. así es. Bien sabemos cómo llevamos nuestra vida espiritual. Pero aquí dice la palabra de Dios, permanecer en Él, para que cuando Él se manifieste tengamos confianza. Esa confianza que nos vamos a poder ir con Cristo Jesús. Amén. ¿Sí? Así, hermano, así de importante, para que no seamos avergonzados y nos alejemos de Dios. Ay, Jesús. Imagínense. ¿Por qué serán muchos cristianos avergonzados? Porque sabe que en la Biblia, en toda la Biblia le dice de que debemos de estar preparados. ¿Sí? Nos dice que Cristo viene pronto y que debemos de estar preparados, pero no obedece. El cristiano no obedece la palabra de Dios. Por eso será avergonzado, porque él bien sabe de que Él va a venir pronto, de que Dios va a venir pronto, pero no se está preparando. No vive, no se prepara para ese evento maravilloso que usted y yo esperamos. No se está preparando. Por ello, cuando venga Cristo Jesús en su segunda venida, serán avergonzados, porque sabrán que llevan unas vidas infructuosas, no llevan una vida santa, llevan una vida mundana, por decirlo así. ¿Sí? Por ello, hermanos, debemos de estar alertas y velando. Y velar, hermano, significa estar, hermano, completamente despierto y en guardia. ¿Sí? Pero también significa, hermano, estar constantemente en comunión con Dios. ¿Sí? Eso significa velar. Usted y yo debemos estar velando y estar alertas a la venida del Señor Jesucristo. ¿Sí? No perdamos esa comunión con Dios. No la perdamos. Es cierto que tenemos muchas cosas que hacer todos los días. ¿Sí? Pero lo más importante es Dios. Para Amén, nuestra vida. así es. Más importante es Dios Sí, para Señor. nuestra vida. Por ello debemos de afirmarnos, hermano. Debemos de afirmarnos. ¿Sí? Y no omitamos esto, hermanos, porque Cristo viene pronto. No lo omitamos, por favor. No lo olvidemos. Él viene pronto, si preparémonos para ese evento, mis hermanos. Aleluya. Otra forma, hermanos, de cómo debemos de estar esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo es estar sirviendo al Señor. Así es. Estar sirviendo al Señor, porque nosotros como iglesia, como hijos de Dios, hemos sido llamados a servirle a Él. En Mateo, hermanos, siempre el capítulo 24, el versículo 45 al 47, nos dice: ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual,
cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto digo que sobre todos sus bienes le pondrá. ¿Sí? Jesús nos dice que debemos seguir adelante con diligencia sirviéndole a Él. ¿Sí? Debemos estar sirviendo al Señor, hermano. Porque ahora que somos hijos de Dios, ahora que pertenecemos al pueblo de Dios, hermanos, usted y yo debemos de servirle a Él. ¿Sí? Debemos de trabajar en la obra del Señor. ¿Sí? Por ello, hermanos, es necesario de que usted y yo nos involucremos en los eventos de la iglesia. ¿Sí? Que trabajemos en la obra de Dios. Así de importante es que usted y yo le sirvamos al Señor. Porque así, hermano, también podemos estar preparados. Cuando le servimos a Dios, hermanos, tenemos esa comunión con Dios, tenemos esa relación con Dios, y esto nos ayuda a estar preparados. Por ello, hermanos, es importante de que usted y yo le sirvamos al Señor. Que en todo tiempo, hermanos, de nuestra vida espiritual, le sirvamos a Él. Que tal vez no tengamos un puesto en la iglesia, hermanos, pero toda persona que es hijo de Dios puede servirle al Señor. Podemos hablarle a nuestros amigos de Dios, de Cristo, a los amigos de trabajo, a los compañeros del trabajo, a los compañeros de estudio. ¿Sí? Que usted y yo hablemos de Cristo es que le estemos sirviendo a Él, ¿verdad? Así es, ¿Sí? es. Que usted y yo que le hablemos al mundo del Evangelio de Jesucristo, le estamos sirviendo a Él, hermano. Porque es el objetivo principal, predicar la palabra de Jesucristo, predicar la palabra del Evangelio, para que aquellas personas que aún no le conocen, le conozcan. ¿Sí? Todos somos importantes y todos lo podemos hacer, hermanos. Pero muchos decimos, pero yo no sirvo para eso, yo no sirvo para hablar de Cristo. Hermanos, eso no se lo puede creer ningún cristiano. Porque si creemos en que Jesucristo le conocemos, tenemos mucho de qué hablar de Él. Amén. Por lo tanto, hermanos, si somos hijos, usted y yo podemos hablar de Jesucristo. Podemos hablar de las maravillas que Él ha hecho en nuestra vida. Podemos hablar de su palabra, hermanos. Por ello es importante que constantemente estemos leyendo la palabra de Dios. ¿Sí? Pero hoy, ¿qué sucede, hermanos, en los trabajos, en los centros de estudio? No hablamos de Cristo. Ni siquiera nos presentamos como hijos de Dios. ¿Sí? Nadie sabe quiénes somos nosotros. Somos un empleado más, somos un compañero más. No, usted y yo somos hijos de Dios, hermano. Somos hijos de un Dios todopoderoso. Y por ello debemos, hermanos, presentarnos como hijos de Dios que somos. ¿Sí? Y para que ellos nos crean, debemos de hablarles, de predicar a Cristo Jesús en esos lugares. Por lo tanto, hermanos, así es de necesario servirle al Señor. Pero hay una diferencia entre la persona que le sirve a Dios y a la que no le sirve. Porque aquí nos decía que sería bueno de que Dios nos encontrara haciendo estas cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él se va a encargar de recompensar. ¿Sí? Pero también nos dice en Mateo, capítulo 24, del 48 al 51. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Esta es la diferencia, hermanos, con el cristiano que sirve y el que no sirve. Aquel que no le sirve al Señor, hermanos, tendrá también su recompensa. ¿Sí? O tendrá también su recompensa, y dice que lo castigará duramente, porque va a pensar que el Señor tarda y va a comenzar a hacer su voluntad, va a comenzar a vivir bajo su voluntad, no va a vivir bajo la voluntad de Dios, y va a perder comunión con Dios, y eso lo llevará a hacer otras cosas que no debe de ser. Porque eso es lo que pasa, hermanos, cuando nos desconectamos, nos alejamos de Dios, comenzamos a hacer cosas que a Dios no le agradan. ¿Sí? En los trabajos, hermanos, muchas veces cuando nos desconectamos de Dios, participamos de las cosas malas que ahí se hacen. ¿Sí? Muchas veces están en las pláticas, hermanos, hablando cosas que no deben de ser, pero ahí estamos carcajeándonos con ellos. Y eso no debe de ser así.
Porque usted y yo somos hijos de Dios y usted y yo debemos de llevar una vida diferente y no debemos de participar de esta cosa. Pero como nos desconectamos de la comunión con Dios, lo vemos divertido, lo vemos agradable y comenzamos a mezclarnos con ellos. Y eso no debe de ser. No debe de ser. Y comenzamos a adoptar el mismo lenguaje de aquellas personas, hermanos. Comenzamos a decir palabras oez y todo eso. Por lo tanto, hermano, eso no debe de ser así. ¿Pero por qué sucede eso? Porque nos desconectamos de Dios, nos alejamos de Dios. Y eso no debe de ser así, hermanos. Por ello usted y yo debemos de estar conectados con el Señor. Debemos de tener siempre una comunión íntima con Él. Por ello, hermanos, porque si no, hermanos, si no es así, también aquel rebelde va a tener su recompensa. Y la palabra de Dios nos decía que Dios lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Por ello, hermanos, debemos de ser obedientes a la palabra de Dios, obedientes ante estas cosas, ¿sí? Pero también, hermanos, esto nos sirve para que estemos preparados, estar atentos, estar alertas y velando, estarle sirviendo al Señor. Pero también hay características, hermanos, que nos ayudan a estar preparados. Como hemos visto y hemos mencionado en los versículos que hemos leído, hermanos, nos ha dicho que debemos de ser irreprensibles, que debemos de estar en paz, que debemos tener confianza, que debemos de ser fieles al Señor y debemos de ser prudentes. Pero también otra característica muy importante que nos ayuda a estar preparados, hermanos, es la santidad. La santidad nos ayuda a estar preparados. Hebreos en el capítulo 12, versículo 14 nos dice: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así de importante es la santidad, hermanos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Podemos ser disciplinados, hermanos, podemos ser respetuosos con todas las personas, podemos quizás tener aún un corazón bueno, hermanos, pero sin santidad nadie verá al Señor. Por ello, hermanos, usted y yo debemos de preocuparnos de llevar una vida santa delante de Dios. Una vida santa, debemos de despojarnos de todo pecado, de todo aquel pecado que nos asedia, hermano. Debemos de deshacernos de todo eso, ¿sí? Porque usted y yo bien sabemos en qué estamos fallando el Señor. Y debemos de procurar, buscar prontamente, lo más pronto posible, hermanos, estar en santidad siempre con Dios, ¿sí? Por ello, hermanos, porque la palabra de Dios nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Nos dice primero, seguir la paz con todos. Eso es importante también, hermano. Seguir la paz con todos, dice, quiere decir, hermano, que esto va referente a nuestro prójimo, a nuestros hermanos en Cristo. Usted y yo debemos de estar en paz con todas las personas. No debemos de tener conflictos con nadie. Con nuestro prójimo, con nuestro hermano en Cristo, con nuestras familiares. Con nadie debemos de tener conflicto. Debemos de estar en paz con todos. Si tenemos algún conflicto, hermanos, solucionémoslo, platiquémoslo. Si es necesario, pidámosle perdón, pidámosle disculpa. Pero es necesario de que estemos en paz. Pero muchas veces, hermanos, se habla, se platica, se pide perdón, pero cada vez que se van a encontrar, mejor prefieren ver para otro lado o cambiar de camino para no estar enfrente a esa persona. Eso no es perdón. Eso no es estar en paz con las demás personas. Sino que, hermano, estar en paz con las demás personas significa de que cuando yo vea a aquella persona que tuve conflictos, yo la voy a ver de una forma natural, la voy a ver con amor. Eso es estar en paz. Eso es vivir en paz con todas las personas. Eso es referente, hermanos, con las personas. Dice, seguir la paz con todos. Eso es con todos, hermanos. Con todos. Y con referente a Dios es la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y otra característica, hermanos, que nos ayuda a estar preparados es la humildad. La humildad, hermanos, un cristiano verdadero es humilde. Un cristiano verdadero siempre va a ser humilde, porque siempre va a tener algo que aprender, ¿sí? Cristo Jesús era humilde, ¿sí? Y así usted y yo debemos de ser humildes.
En Salmos, en el capítulo 138, versículo 10, versículo 6 nos dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. La soberbia, hermanos, es definida como jactancia, orgullo, altivez, altanería, arrogancia. Y este tipo de persona, hermanos, siempre tiene relación, toda la razón, siempre lo sabe todo, y cuando se equivoca no acepta que le corrija. Eso es ser altivo, eso es ser soberbio. Y eso usted y yo lo debemos de dejar. Usted y yo sabemos si somos orgullosos. Usted y yo sabemos si hay soberbia en nuestro corazón. Porque cuando nos aconsejan y no aceptamos consejos, significa que hay, hermano, hay altivez, ¿sí? Significa que hay orgullo en nuestro corazón. Usted y yo debemos de aceptar consejos. Usted y yo debemos de escuchar opiniones y respetarlas también, ¿sí? Si algo no nos parece, solo debemos de escuchar y hasta ahí, sin problema. Pero no nos debe de afectar. Pero muchas veces cuando nos aconsejan nos enojamos y no aceptamos corrección de las demás personas. Y eso es orgullo, hermano. Eso es soberbia y eso no va de acuerdo a nosotros. Como hijos de Dios, usted y yo debemos de ser humildes. Humildes, aceptar todo consejo, escuchar todo consejo, y si hay corrección también aceptarlo, ¿sí? Por lo tanto, también en Primera de Pedro nos dice, nos habla de este mismo tema. Primera de Pedro capítulo 5, versículos 5 y 6, y nos dice: igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Aquí, hermana, está muy claro de que usted y yo debemos de ser humildes, que debemos de ser santos, así como Dios es santo, así usted y yo debemos de serlo. Así que, hermanos, démosle la debida importancia a esto. Ya escuchamos, hermanos, el sueño que tuvo nuestra hermana, y no es primera vez que nos lo dice. Por lo tanto, usted y yo debemos de estar de las personas que estaban aquí adentro, no de las que estaban allá afuera. Porque las que estaban allá afuera están mal, ¿sí? Usted y yo no debemos de estar afuera, debemos de estar dentro. Debemos de estar preparados ante tal hermoso evento que estamos esperando. Porque yo creo que usted y yo estamos esperando la venida del Señor. ¡Aleluya! ¿Verdad? Entonces, esforcémonos, hermano. Si hay algo que cambiar, si hay algo que arreglar, arreglémoslo. No esperemos el día de mañana, porque mañana puede ser muy tarde. No sabemos cuándo va a venir el Señor Jesucristo, ¿sí? Arreglemos nuestra vida hoy. Arreglémonos, pongámonos a cuenta con nuestro Señor hoy. Porque hoy la palabra de Dios nos ha dicho que nos preparemos. Así que, hermanos, cerremos nuestros ojos. Demos gracias a Dios por esta hermosa palabra. Dios Todopoderoso, agradecemos, Padre Santo, por este consejo, por esta palabra que hoy nos ha dado. Gracias, bendito.